Buenas noches a todos. Disculpen, queríamos empezar exacto, pero a veces ya sabes que forma parte precisamente de lo que vivimos hoy, a veces empezamos 2 minutos antes o 2 minutos después. Buenas noches a todos. Estamos aquí para conversar, para dialogar acerca de, bueno, un tema que nos marca y que creo que es muy actual y que creo que además es muy transversal, que es la incertidumbre y su impacto en la productividad de las organizaciones. Vamos a conversar durante una hora larga con gente que nos va a dar visiones distintas y espero que todos estén a gusto y se sientan bien y lo que escuchen sea muy agradable. Tenemos un panel muy prestigioso que se lo voy a ir presentando a lo largo de la tarde, que ellos nos van a ir dando un poco una mirada. Hemos tenido uno de los panelistas, una de las panelistas que no nos ha podido acompañar por temas personales, María del Pilar Adames, no ha podido incorporarse por un tema personal y la echamos de menos y estoy seguro que en otra ocasión tendremos tiempo de escucharla. Voy a lanzar temas a la mesa y luego vamos ya a empezar un poco en el camino. Vamos a tratar temas de productividad, cómo la entiendo, cómo la defino, equilibrio de la vida personal y laboral, los límites, los excesos a veces, la salud mental, cómo influye la incertidumbre como generadora de esas emociones y un poco al final hablamos recogiendo cómo enfrentar esta incertidumbre, cómo lidiar con la incertidumbre y el impacto en los equipos y en la familia y en la persona. Vamos a empezar por la primera panelista, que es la señora Milagros Campos, con un currículum muy prestigioso, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Ciencia Política, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Integra además el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, así como el Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Fue miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica. Milagros, nos gustaría compartir tu visión, tu mirada, que nos cuentes, que nos hablas. Voy a intentar que tengamos tiempo. Dispones de entre 10 y 11 minutos para poder conversar y luego haremos un recopilatorio de todo lo que conversemos y lo pondremos en común. Milagros, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por la generosa presentación. Además, estoy muy contenta de participar en esta noche con Great Home y agradezco a Silvia por haberme invitado y compartir con ustedes temas que en verdad son parte de nuestro día a día, pero que obviamente con el tema de la pandemia se han intensificado, ¿no? Yo pensaba comentarles cómo el tema de la incertidumbre puede ser parte de la vida laboral, como en mi caso, que trabajo en el Congreso. Recuerdo que hace algunos años fui a trabajar con un grupo de destacados economistas y me tocó exponer sobre algunos procedimientos parlamentarios. Tratar de explicar que las reglas escritas en el Congreso son solo referenciales, pues los acuerdos políticos pueden mover la agenda en un sentido o en el otro, y que hay un gran margen para la imprevisibilidad, era un tema que yo sentía que sus rostros se iban como congestionando un poco y bueno, aprendimos que, o mejor dicho, compartimos que la imprevisibilidad era un poco la regla. Sin embargo, yo diría que en estos últimos meses ha sido al revés, ¿no? Es decir, si podíamos hablar de que la imprevisibilidad era el 80%, hoy estamos hablando que la imprevisibilidad es más del 90% y lo previsible es
lo mínimo, digamos, ¿no? Se han cruzado muchos límites en la relación entre ejecutivo y legislativo, que no solamente es el ámbito en el que trabajo, porque trabajo en el Congreso, sino que también en el que me desarrollo académicamente, y es materia de mis trabajos académicos, ¿no? En esa línea recuerdo también que yo preparaba como un observatorio de proyectos de ley y hacía algunas alertas sobre algunos proyectos a los que había que hacerle seguimiento. En los primeros meses de este nuevo Congreso mantuve esa actividad hasta que me di cuenta que el tema iba a ser totalmente diferente. Tendría que ser una alerta de los proyectos que no generaban algún tipo de ruido, digamos, no solamente en términos económicos, aunque sí centralmente, ¿no? Ahí está Diego, a quien yo leo regularmente, y creo que ahí miramos que hay una gran preocupación, por ejemplo, porque los proyectos de ley que se han aprobado y que fueron observados por el Ejecutivo y que han regresado al Congreso, se aprobaron por insistencia, pues han generado un nivel de gasto para lo cual están constitucionalmente prohibidos los congresistas, que llega al 4% del PBI, ¿no? Y ese tipo de alertas pues generan un problema, porque la regla es que no se presentan proyectos de ley que generen gasto al Estado. Y eso había sido como un límite cuando llegaba un tema para informe y uno respondía, bueno, esto genera gasto, entonces había un mínimo de posibilidades de que no se acepte este argumento respecto a la inconstitucionalidad de un proyecto y que decidan ir sobre la marcha. Ahora se fue sobre la marcha en todos estos temas. Pero ese no es el único tema. En los últimos 4 años lo que hemos visto no solamente es un gobierno dividido que resulta, no tanto porque haya una división propiamente, sino que resulta del hecho de que en las elecciones del 2016 salió elegido en segunda vuelta, como sabemos, Pedro Pablo Kuczynski, con un 14% de apoyo en el Congreso. Gobiernos en minoría ya habíamos tenido, pero el matiz, que fue la primera vez en la historia republicana, es que teníamos la mayoría de otro grupo, Fuerza Popular, en el Congreso. Y esto, aunque aparentemente podía parecer como que podían encontrarse consensos respecto de determinados temas de agenda, sabemos lo que pasó, y también fue la primera vez que se le niega la confianza a un gabinete, en el caso de Fernando Zavala, también la primera vez que se le niega la confianza a un gabinete de estreno, en el caso de Pedro Cateriano, la primera vez que tenemos 4 ministros del Interior en un mes, también la primera vez que nos vamos a dormir sin presidente de la República, como fue el 15 de noviembre, sin presidente del Congreso, ni vicepresidentes, ¿no? En una sensación, además, muy preocupante, porque se arregló al día siguiente con la elección de Francisco Sagasti, pero pudo no arreglarse, ¿no? Entonces uno mira, además, este escenario con una situación muy crítica también en el mundo a causa de la pandemia, pero en el Perú yo siento que este periodo, por las razones que comento, han pasado de la tendencia hacia lo imprevisible y a la incertidumbre a hacerlo un poco la regla, ¿no? Además, creo que se han tambaleado los principios básicos del sistema de representación política y también respecto de las instituciones políticas, ¿no? Sin embargo, estamos muy cerca de las elecciones del Bicentenario, y cuando uno mira la historia del Perú, siglo XIX y el siglo XX,
mi sensación es que no están las cosas tan mal, ¿no? Estaba peor, ¿no? Recordemos que en el siglo XX, pues cada vez que no había mayoría en el Congreso, el partido de gobierno, había golpe de Estado. Y hoy en día, pues las amenazas son otras, pero están proscritos los golpes de Estado, felizmente. Nuestra democracia no ha tenido ciclos mayores a 20 años. Y creo que esto también es una fuente de incertidumbre para quienes trabajamos en el sector público por la dificultad de planificar a largo plazo, ¿no? Incluso, como menciono, con el tema de los ministros del Interior, pero no es el único caso, ministros en otros sectores también han generado que sea muy difícil que puedan actuar. Cuando viene, por ejemplo, la presentación de una moción de vacancia o de una interpelación en el Ejecutivo, hay una suerte de parálisis, ¿no? Además, una preocupación en la sociedad que quiero destacar respecto de la necesidad de buscar políticas que afiancen la integridad en el ejercicio de la función pública, todos los temas de lucha contra la corrupción y esa percepción creo que se han convertido en una demanda ciudadana que desde mi lectura ha estado presente también en las manifestaciones. Mencioné el tema de las insistencias, que puedo sonar muy pegada al derecho constitucional, pero creo que es importante mencionarlo porque en 6 meses se han aprobado 15 leyes por insistencia, es decir, 15 leyes, eso es un récord en América Latina, no es un récord bueno, claramente. Entonces uno mira que los problemas de gobernabilidad democrática necesitan una mirada que le dé certidumbre y previsibilidad al país. Quiero terminar comentando 2 temas muy pequeños. El primero, para añadir a este panorama desde el enfoque político al que yo me dedico sin hacer acción política propiamente, es el hecho de la imprevisibilidad que tenemos frente a las elecciones, ¿no? Creo que, como le decía un periodista hace poco, me preguntaba quiénes creo yo que pueden pasar a segunda vuelta, y le decía, bueno, en el Perú lo que nos define políticamente es la incertidumbre. Y justamente ese es el tema que nos reúne ahora. ¿Dónde buscar certidumbre en este panorama? Pues creo que particularmente en mi caso, en la familia, y creo que ahí es donde hay una pasión fuerte de saber que en las horas inciertas son la compañía cierta, ¿no? Así es que los dejo con este tema. Muchas gracias, Milagros. La verdad es que ha sido muy interesante. A mí me gustaría, para ponerle cierre, en base a lo que ella ha dicho, porque cerraba con incertidumbre, me gustaría definir cómo definía Emmanuel Kant la incertidumbre. Él lo que dice es: se mide la incertidumbre, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Milagros nos contaba, nos ha expuesto de una manera muy, muy telegráfica un horizonte de país, un horizonte político, que yo creo que resume muy bien la cita de Kant, cómo valora la incertidumbre, ¿no? Desde un punto de vista de país. Muchísimas gracias. Luego seguiremos, ahora vamos a conversar un poco más. Avanzamos, en este caso vamos a pasar a Pedro Reyes. Pedro Reyes es director de ITRE, institución afiliada al Albert Ellis de Nueva York, psicólogo, coach y psicoterapeuta cognitivo con diversos estudios de posgrado en diversas instituciones de Estados Unidos. Es supervisor en coaching y terapia racional emotiva, miembro asociado del Instituto AEI de Nueva York, posee amplia experiencia en asesoría, consultoría y entrenamiento en temas de regulación emocional, liderazgo y manejo de estrés. Ha dictado conferencias y talleres en España, Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Portugal, Grecia, Estados Unidos. Y es autor, además, de diversos artículos y material educativo en el área de liderazgo e inteligencia emocional. Pedro. Hola. Buenas tardes. Te escuchamos.
Bueno, en primer lugar, agradecer a Silvia y a Greg Home esta invitación. Y bueno, como psicólogo me están pidiendo a mí, me han pedido que participe para que hable psicológicamente del tema. Bueno, vamos a hablar de la mente brevemente. O sea, la mente no está preparada ni está formateada para manejar incertidumbre. De hecho, si ustedes piensan, las primeras religiones, el propósito era anticipar el futuro, ¿no? Es decir, el zodiaco, no siendo el zodiaco y la lectura del horóscopo era una religión y el propósito era poder anticipar qué es lo que iba a pasar con cada persona. Y esto ha acompañado toda la humanidad. Las personas prefieren un pronóstico, aunque sea basado en magia, a decir a la palabra, bueno, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué es lo que ocurre con la mente? La mente es anticipatoria, es decir, está preparada para anticipar, mejor dicho, está constantemente poniéndose en escenarios futuros. Tanto así que el entrenamiento que la mente tiene que tener para poder conectarse al presente es un entrenamiento bastante difícil para las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando se practica meditación, cuando se practica yoga, cuando se practica mindfulness, las personas tienen que pasar largos periodos de tiempo tratando de evitar eh, irse de la experiencia presente. Y esto porque la mente constantemente va a estar volando, ¿ya? Y queriendo saber qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona enfrenta incertidumbre? ¿No? Como lo dijo muy bien Milagros, ya entra, si la percepción es de amenaza y las personas tienen poca percepción de control, esto va a ser muy inquietante. A ver, voy a explicar. Hay personas que tienen mucha percepción de control, ¿ya? Y hay personas que tienen muy pobre percepción de control. No, curiosamente, las que tienen mucha percepción de control, es decir, que quieren tener todo en orden y todo en su sitio, van a sufrir más frente al descubrimiento de la incertidumbre, ¿no? Y si tienen poca conciencia de sus propios recursos, más aún. Es decir, por ejemplo, en psicoterapia, en coaching, esperamos que las personas ya, estén preparadas para ser flexibles y adaptarse a las circunstancias, ¿no? Presentes e inesperadas. Y eso se hace trabajando justamente una sensación, digamos, una preparación, ¿no? De saber qué cosas puedes controlar. Y lo que puedes controlar es muy pobre, muy poco. Puedes controlar tus pensamientos, puedes controlar tus emociones, puedes controlar tu forma de pensar y tu conducta, ¿ya? Pero no puedes controlar absolutamente nada más. Entonces, las personas van a ser más flexibles y se van a adaptar mejor frente a la incertidumbre cuando comprenden, ¿ya? Que no tiene caso pelearse con la realidad, que no tiene caso estar tratando de encontrarle tres piezas al gato y proyectándose. Curiosamente, puede tener muy buenos recursos psicológicos la persona cuando comienza a entender lo que llamamos aceptación. Aceptación significa, ya fundamentalmente en psicoterapia en este momento es, ok, voy a estar preparado a lo que venga, y a lo que venga lo voy a tener que enfrentar. A ver, para poner un ejemplo, ¿no? Me hacen un examen, el médico me dice que va a darme el diagnóstico en unos días, ¿no? Y yo quiero en ese instante, a ver, doctor, pero ¿cómo lo ve? ¿No? Ya hacen una entrevista a un economista y bueno, pero ¿cómo lo ve? Ya, imagínense, ¿no? O sea, piensen un poco en todos los planes que teníamos en 2019 y todas las perspectivas económicas que teníamos en 2019, cómo se fueron, simple y llanamente se esfumaron. Entonces, son artificios realmente los planes, son aspectos que nosotros queremos poner en nuestra mente para poder tranquilizarnos, ¿no? Entonces, mientras más rígida es mi mente, mientras menos me adapto, mientras menos aceptación ya de esta realidad, que es que la certidumbre es realmente un asunto imaginario, entonces obviamente voy a poder tener, ¿no? Mejores reacciones si es que tengo estos recursos, si es que tengo esta mirada, esta comprensión de la situación. Obviamente, esto no quiere decir que no podamos planificar. O sea, obviamente tenemos que planificar aspectos, incluso construir una oración
yo ya estoy construyendo el sujeto y ya sé que hay un predicado, ¿no? Y si yo cantara, también tengo que tener una pequeña anticipación. Pero lo importante es saber diferenciar cuándo aplicar esta anticipación, esta planificación, y cuándo estar preparado a que todo se borre y todo se quede. Entonces, desde el punto de vista de psicología, ¿no? Si voy a sentirme más amenazado en la medida que comprendo que no tengo recursos personales para enfrentar cualquier escenario, ¿no? ¿Qué voy a hacer si es que no cambia mi trabajo? ¿Qué voy a hacer si no conozco a las personas? ¿Qué voy a hacer si no eh, tengo recursos? ¿No? Mientras más conciencia tengo de la persona de sus fortalezas y más consciente sea de que no controla nada y que, ¿no? Y que aquello que tenga que enfrentar lo va a tener que enfrentar simple y llanamente, ¿no? Regresemos al ejemplo del doctor. ¿Ya? Quiero saber si tengo cáncer o no. ¿Para qué? O sea, no puedes evitar que 3, 4 días te digan lo que vas a tener y de repente ni siquiera en 3, 4 días. Lo que vas a tener que hacer es aceptar que no puedes predecir lo que va a pasar. Lo que sabes es que vas a tener que aceptar lo que viene, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? Porque las personas pueden negociar, ¿no? Y intentan negociar con la realidad, ¿no? Si el médico le dice, bueno, tienes que hacer una operación, pero ¿por qué tienes que hacer una operación? ¿Ya? O tienes que hacer una intervención, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Pero explíqueme. O sea, es interesante cómo las personas tratan, ¿ya?, de lidiar con la realidad, de pelearse con ella. Por ejemplo, Milagros se escuchaba atentamente, y claro, en mis redes sociales abundan los comentarios sobre la incertidumbre política y económica, y yo les digo siempre, pero tú no eres el presidente del Perú, tú no eres el ministro de Economía, tú no dominas ni manejas nada, no estás en el Congreso. Entonces yo no entiendo por qué te preocupas tanto de algo que lamentablemente, te guste o no, no puedes controlar, ¿ya? Y si no puedes controlar, es mejor más bien que prepares a tu grupo, a tu gente, ¿ya?, a manejar esto, ¿no? Y aceptar que la certidumbre, eso que aparentemente la mente busca desesperadamente, hasta en el horóscopo, como lo señalé, es una fantasía, ¿no? Entonces, planifica, pero prepárate para que todos esos planes se vayan simplemente al tacho de basura. Planifica, pero también sé lo suficientemente listo para prepararte y aceptar y adaptarte a lo que venga. Y mientras más rápido lo hagas, mejor, ¿no? Es decir, mientras más rápido aceptes la realidad tal como está, ¿no? Y pases hacia adelante en lugar de estarte quedando en la imagen permanente. Les puedo contar una anécdota para que ustedes entiendan lo difícil que es para las personas aceptar que las cosas han cambiado, ¿ya? Alguna vez estuve en un balcón, ¿no? Observando, digamos, el panorama en un estacionamiento, y de repente un grupo de amigos, 4 amigos, caminaban hacia un espacio, ¿no? Eh, hacia un espacio, y ese espacio de estacionamiento estaba vacío. Entonces llegan a verlo y comienzan a darse gritos y expresiones, y era obvio que habían robado el auto. ¿Ya? Yo conté los segundos y realmente llegó a ser minutos que la persona, el dueño del auto, miraba el espacio vacío, como esperando que aparezca el auto, ¿no? Es bien interesante, o sea, como que aparezca el auto, ¿no? Entonces decía, sí, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo me paso conversando con las personas para decirles, sí, esa persona ya no te quiere, esa empresa ya no quiere tus servicios, ya ese jefe ya no, y tienes que aceptarlo. Y mientras más rápido lo aceptes, que ya pasó, ya, mucho más rápido te vas a adaptar y mucho más rápido vas a ir hacia adelante. Y esa rapidez va a hacer, ya, que dejes atrás. Hay un efecto en psicología, un fenómeno que le llamamos rumiación. Las personas rumian: si no hubiera hecho esto, si no hubiera decidido lo otro, si no hubiera... Y esta rumiación es muy dañina, está asociada a la ansiedad, está asociada a la depresión, está asociada al estrés. Entonces, busco mucho en mi trabajo que las personas dejen de rumiar aquello que ya no tiene ningún sentido y que se adapten rápidamente. Es decir, la aceptación brutal. Les doy un ejemplo. ¿Ya estoy terminando? ¿Tengo tiempo o sí? Un minuto. Un minuto. Claro, les doy un ejemplo radical, ¿no? Me llama, bueno, tengo un coachee, el coachee me dice de que lo llamaron a medianoche, que había un incendio en su oficina, y él estaba aterrado yendo hacia a la oficina para ver qué tanto se había dañado, qué tanto se había, ¿no?
Y claro, habíamos conversado mucho sobre esto y de repente él dice, sí, pues lo que tenga que pasar, lo que vaya a descubrir, lo voy a descubrir. No tiene ningún sentido que me anticipe tanto. Ya voy a llegar y ya voy a saber. ¿Ya? Pero la tendencia de todos es, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo se habrá quemado esto? O sea, esa actitud de, ok, lo que tenga que descubrir, lo que tenga que pasar, lo que tenga que aceptar, lo voy a vivir. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Recojo, en base a lo que ha hablado él, me gustaría un poco poner en la mesa dos ideas. Una es, al final, un poco resumiendo su sabiduría, que lógicamente yo no soy psicólogo, estoy casado con una, pero no es igual. Un líder creo que se ve en esa incertidumbre de elegir entre llorar, pues eso, porque se te ha caído la leche, o hacer algo para poder limpiar y corregir, ¿no? Y había una frase que él ha dicho y que yo ahí lo enlazo con una definición pequeña de productividad, ¿no? Aceptar la incertidumbre, planifica y adáptate a lo que venga, ¿no? Es un poco, pongo el concepto de productividad ahora para cuando ahora empecemos a hablar con Diego y con Patrick, con una mirada más empresarial, donde estamos ligando ambos conceptos, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro. Siempre es un placer escuchar a un Bueno, sabio. estoy atento a la conversación, porque me interesa mucho la conversación con Milagros, con Patrick, Diego, de todas maneras, ¿no? Avanzamos un poquito. En este caso voy a presentar a Diego. Diego Macera es economista de la Universidad del Pacífico y magíster en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Actualmente es gerente del Instituto Peruano de Economía, vicepresidente de Transparencia y columnista del diario El Comercio. Buenas noches, Diego. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a Great Home por la oportunidad de estar acá y conversar con ustedes. Unos minutos antes de empezar, les hacía la advertencia aquí a los asistentes de que en cualquier momento puede entrar mi hija de 2 años a gritar a la sala, así que... Lo aceptaremos. Sí me hago responsable por ello, pero quería avisar eso, que es parte del nuevo normal. Mi enfoque por formación no va a ser un poco más tirado al lado económico, pero de repente me voy a robar algunos de los insights que quizá ya adelantó Pedro con muchísimo más elocuencia de lo que lo puedo hacer yo. Creo que para comenzar, si estamos hablando de incertidumbre, creo que en el contexto en el que estamos vale la pena que veamos primero una mirada un poco más macro, ¿no? Saliendo un poquito de nuestras organizaciones, ¿no? En la que estamos, por obvios motivos, pues estamos hoy ¿no? absolutamente absortos, ¿no? Estamos pensando siempre cómo podemos hacer para hacerla más viable, más sostenible, y salir un poquito de eso y ver, oye, cómo está el mercado laboral hoy día, ¿no? En general. Y ahí lo que tenemos es que no, la última estadística de antes de ayer para Lima Metropolitana era de una contracción del 35% en la población adecuadamente empleada en la capital. Estamos hablando de más de 1 millón de personas. Estamos hablando de que básicamente 1 de cada 3 personas de las que estaban adecuadamente empleadas en Lima ya no lo están. Y las opciones que tienen son 3, ¿no? Algunas de ellas han simplemente salido de la PEA, ¿no? Ya no trabajan ni buscan trabajo. Otras están subempleadas, ¿no? Pasaron de tener un empleo adecuado a un subempleo típicamente informal. ¿No? U otras están en condición de desempleadas, ¿no? Están buscando activamente trabajo. Pero creo que esta dimensión, y esa es data que ha salido hace 2 días, eso ya es cuando el proceso de reactivación está en marcha. No estamos hablando ya de un trimestre que incluye el mes de octubre, ¿no? Y creo que parar por lo menos un par de segunditos a analizar, oye, efectivamente 1 de cada 3 personas que estaba adecuadamente empleada en la capital ya no lo está, nos da una idea de la dimensión de este golpe. Ahora, en paralelo, a nivel nacional, tienes una masa salarial que es nuestro P por Q, ¿no? Es cuánto se paga, cuál es el nivel de salario multiplicado por el número de trabajadores, cuánto es el nivel de remuneraciones en general de la economía. La masa salarial, si antes era de 3 soles, ahora es de 2.
¿no? También se ha reducido en un tercio, y eso ya hablando de periodos más o menos avanzados durante este año. Entonces, con esto quiero decir que si bien a veces nosotros tenemos la tendencia de fijarnos mucho en nuestra burbuja, ¿no? Y en nuestra compañía, saliendo un poco de ello y viendo el mercado laboral en general, la incertidumbre es muy, muy grande, y para muchas familias, la verdad es que no se componen únicamente de un solo trabajador, ¿no? Pues mamá, papá, o hijos, o qué sé yo, y de repente la persona con la que trabajas está bien, está empleada todavía, ganando lo mismo, ¿no? Pero quizás su esposa o su esposo no. ¿No? Y lo mismo puede ser con el hijo, lo mismo puede ser con el padre. Entonces, la situación de incertidumbre no es únicamente para tu trabajador, que puede sentirse más o menos con mayor seguridad de su empleo, sino es con un entorno que ha visto deteriorado de manera muy fuerte. Ahora, en algunas compañías lo anterior ni siquiera llega a ser totalmente cierto. En algunas compañías el propio trabajador puede estar también preocupado de, oye, voy a tener chamba de acá a un mes o dos, ¿no? Veo que mi compañía hay que empezar a pagar Reactiva, el programa de Reactiva Perú de acá a a unos 6 meses, ¿no? Vamos a poder lidiar con eso o no. Creo que aquí ser muy transparente a veces con decir no sé, pero ser muy transparente con las finanzas y las expectativas reales que pueden tener los trabajadores, es un tema, por supuesto que importante para la empresa, pero también es un tema, me parece, de justicia para personas que hoy día pueden estar pasándola mal porque no saben pues cuál es la situación real y si su línea de negocio va a seguir vigente de acá a unos meses. Hoy tenemos más o menos 250,000 de personas formales registradas como trabajadores remotos, ¿ya? Y hacia ahí quiero centrar la otra parte de la discusión. No, yo sé que tengo más o menos unos 10, 12 minutos para conversar. Yo les he prometido a los organizadores que de ninguna manera me voy a exceder de los 35, y con eso lo cierro, de verdad. Entonces, en esta segunda parte lo que quiero decir es que hay, en este contexto de trabajos remotos, hay una oportunidad muy grande, creo, de incremento de productividad en mercados laborales en donde antes no se buscaban o se buscaba mal. ¿No? ¿A qué me refiero? Por motivos de inercia, de tradición, ¿no? Estuvimos siempre anclados pues a que los trabajadores tienen que venir a la oficina de 9 a 5, ¿no? Y esto limitaba mucho el tipo de trabajadores que yo podía contratar, ¿no? Tenían que ser trabajadores que, para comenzar, vivieran en la misma ciudad, idealmente de cerca, y en segundo lugar, trabajadores que estén de acuerdo con este tipo de horario, ¿no? Eso excluía a personas que de repente no tienen por qué vivir en la misma ciudad, ¿ya? Y también a personas que por su situación familiar o personal no se les ajusta un horario de 9 a 5. Entonces, con el teletrabajo, ¿qué es lo que pasa? Con el teletrabajo, dependiendo de nuevo de la naturaleza de nuestra empresa, pero ya no tenemos muchos motivos para estar atados a que tenemos que contratar a alguien de esta ciudad, ¿no? Podemos tener una empresa en Arequipa que contrata a alguien de Trujillo, una empresa de Lima que contrata a un contador de Cusco, ¿no? Una empresa en Cusco que contrata a un marquetero de Piura, no hay, y por qué no también de afuera, ¿no? De Chile, de Colombia. No hay ningún motivo por el cual no hacer eso ya. ¿No? Ese es un punto, eso nos abre el mercado de contrataciones enormemente, y es una gran fuente de talento nuevo que las empresas deberían poder estar en condiciones de aprovechar. Lo mismo con personas que por su situación familiar quizá no estaban dispuestas a este horario de 9 a 5, pero si me das, oye, de repente 4 horas al día sí puedo hacerla, ¿no? Y típicamente esto le abre mucho la cancha a mujeres que vistas en la disyuntiva, ¿no? Entre, oye, o trabajo de 9 a 5, ¿no? O mi vida familiar, van a elegir la vida familiar. Pero si me das la opción de, oye, puedo trabajar desde casa y a medio tiempo, ya, entonces sí me incorporo de vuelta a la vida, al mundo laboral. ¿No? Y esto, de nuevo, es un mercado muy grande, con mucho talento, ¿no? Con mucha capacidad, muy educado, que no hemos sabido aprovechar pre-pandemia, ahora quizás sí. Ahí hay un incremento enorme
del teletrabajo con esta ampliación del mercado laboral que conviene aprovechar. Y se acaba, acá el que da el golpe primero lo da mejor. Entonces, recomiendo acá a las empresas ponerse las pilas con eso. Ya para ir terminando, efectivamente hay ahorros en esto, ¿no? Hay oficinas, en eventos que ya no se van a hacer, pero estos tienen obviamente que invertirse en, a veces reinventar el negocio o ajustar algunas cuerdas que por ahí están libres, pero creo que también hay un nivel es muy importante tener que poner reinversiones en la capacitación de los trabajadores para laborar desde casa. No se puede asumir que todos sabemos trabajar desde casa. Yo no sé trabajar desde casa. No, me es muy difícil. ¿ya? Y creo que esta conciencia de que no todos tenemos ese tipo de habilidades o incluso de circunstancias económicas o del hogar para hacerlo adecuadamente es bien relevante. Todos tenemos una conexión o computadoras adecuadas o sillas cómodas en donde trabajar, no necesariamente. Y eso es algo que debería poder competirle a las empresas. Y yo sí creo que este es un espacio, además, en el que si no hay cierto nivel de involucramiento o autorregulación privada, ¿no? De, oye, voy a ayudar a mis trabajadores a llevar este teletrabajo mejor, va a venir, y acá un poco empalmando con lo que decía Milagros, va a venir una sobreregulación pública. ¿no? O sea, si no estamos más o menos siendo responsables con nuestros trabajadores que están trabajando desde casa, el Congreso el día de mañana va a decir, ay, estas empresas están abusando de este modo, vamos a ponerles estas regulaciones y vamos a regresar al modo de teletrabajo que teníamos antes, que no funcionaba para nada. Dicho eso, no es solamente capacitación para los trabajadores, es capacitación también para los gerentes y los administradores. Este es un entorno nuevo. Nadie nació sabiendo cómo lidiar con una pandemia. Y mucho de lo que hemos aprendido antes ya no sirve, ¿no? Lidiar con este nuevo clima es muy importante para las organizaciones y no solamente para los trabajadores. De hecho, incluso mucho mayor retorno podría tener en ocasiones trabajar acá con los gerentes o los administradores. Y termino con la idea que parte de la reinversión también que creo podría tener un buen retorno es tener un buen sistema de seguimiento de desempeño virtual. Es más fácil tener un seguimiento del desempeño y de productividad en la oficina que de manera remota. A la vez es muy fácil borrar los límites que hay entre el tiempo de casa y el tiempo de trabajo, ¿no? Eso es sumamente peligroso, ¿no? Y adicional a eso, creo que también hay que entender que hay asuntos de equidad de género que pueden ser especialmente delicados y que el trabajo desde casa, lamentablemente, no es igual para el hombre que para la mujer. ¿Ya? Entonces, este tipo de consideraciones que ya las teníamos y que había que tenerlas desde antes, hoy día se hacen mucho más importantes. No todos los trabajadores son iguales, algunos tienen necesidades o complejidades en el hogar que uno no puede pues, ni imaginarse o adivinar, y paradójicamente, en estos tiempos virtuales, creo que la dimensión humana se hace especialmente importante en las organizaciones. Con eso culmino y muchas gracias. Gracias, Diego. Y un poco para recoger, él ha definido muy bien la productividad, ha puesto varios elementos, y a mí me gustaría sacar una frase de Antoine de digamos, del autor del Principito, que dice, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Diego marcaba muchas líneas que efectivamente tenemos que ver, reinventar el teletrabajo, había una serie de elementos que ponía en la mesa y creo que, bueno, pues estamos poniéndolo en la mesa en algo desconocido, ¿no? Gracias, Diego, por compartir la mirada. Y avanzamos un poquito más antes de luego empezar a dialogar entre todos. Quiero presentar a Patrick Muchar, que es ingeniero comercial por la Universidad de Chile y especialización en liderazgo por la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con una amplia trayectoria en diferentes sectores empresariales y actualmente es el gerente de negocios internacionales en AFP Habitat. Buenas noches, Patrick. Un placer y, bueno, tienes tu tiempo. Buenas noches, Alberto. Gracias a todos por la invitación y a Great Home también por poder compartir con todos ustedes. Soy el último y de alguna manera
creo que lo que yo estaba pensando respecto al tema que se me propuso conversar acá recoge varios de los temas que se han hablado ya. Milagro habló desde el punto de vista de incertidumbre política. Yo creo que siempre hay incertidumbre política, pero pienso que esta pandemia la ha exacerbado, porque obviamente ha pillado a los países en una situación donde claramente no estábamos preparados, y lo mismo que las empresas. A Pedro, desde un punto de vista psicológico, que yo creo que realmente esto nos afecta a todos, los que podemos seguir trabajando como los que no están trabajando y los que han perdido o tienen una gran incertidumbre de perder su fuente laboral. Y a Diego, desde un punto de vista económico macro. Por lo tanto, yo quisiera tal vez enfocarme más en lo micro, en el área chica, parafiando el fútbol. Y me permitía hacer una definición de productividad un poco diciendo que es el cumplimiento de las metas totales, tanto las metas o los objetivos que uno tiene en su trabajo, en su vida, en su vida deportiva, en su vida familiar, en todos los ámbitos donde opera. Si no se logran todos esos objetivos, yo creo que no hay buena productividad. Una persona puede tener una gran productividad en la empresa, pero si está a disgusto, si está con problemas que no se resuelven, es probable que eso no dure mucho tiempo, sea una productividad de corto plazo, y eso a la empresa no le sirve muy bien. Yo creo que el cambio ha sido muy brusco. No estábamos preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza. Y yo creo que el trabajo en casa presenta varias preguntas que hoy día no tienen respuesta. Un poco lo que decía Diego. Para partir, el tiempo de traslado desde la casa hacia el lugar de trabajo y viceversa, ¿en qué se ocupa hoy día? Se ocupa en trabajar más, se ocupa en pasar más tiempo con la familia. Creo yo que no hay un estudio de por medio que todavía lo puede definir. Yo creo que hay también un pequeño desorden, se puede producir un pequeño desorden en términos de que uno puede empezar en la mañana haciendo un trabajo, a las 10 de la mañana puede venir el gaffiter porque hubo un problema y por lo tanto deja de hacer lo que tiene que hacer, y después sigue el trabajo, después viene probablemente el almuerzo o una tarea con un hijo, y por lo tanto a lo mejor el horario anteriormente, cuando uno trabajaba en la empresa, era bien definido. Acá es poco definido, y por lo tanto si uno tiene una disciplina, probablemente la productividad se vea afectada. Yo diría que lo que sí yo creo que tal vez hay una efectividad es que por Zoom las reuniones empiezan a la hora y terminan a la hora. Entonces no hay una pérdida de tiempo en el cafecito, y yo creo que es... por lo tanto, yo diría que, en resumen de esta primera parte, es muy difícil hoy día evaluar, porque no hay data que nos permita decir hay mejor productividad que la que se tiene en la casa versus lo que se tiene en la oficina. En el tema de la vida personal versus la vida laboral y los equilibrios, yo creo que esta pandemia nos ha focalizado en dos temas. Uno, el tema trabajo, cuidarlo, hacerlo lo mejor posible, y lo otro, dado el confinamiento, la vida familiar. Pero han quedado de lado muchas otras cosas. El deporte, la recreación, el caminar en una playa, el subir un cerro, cosas que son necesarias para una sanidad mental, y un poco recogiendo lo que decía Pedro. O sea, claramente acá esto afecta. Yo creo que, ahora, yo claramente no soy psicólogo, no soy abogado, no soy economista, soy ingeniero comercial, pero yo entiendo que todas estas cosas afectan la salud mental. Afectando la salud mental, yo creo que va a haber un problema intrínseco en la productividad, sea donde sea.
Yo diría que la incertidumbre siempre existe, y eso es una cosa innata desde que el hombre es hombre, por el tiempo, por la naturaleza, por los desastres naturales, y por lo tanto hay que hacer frente. Yo creo que nos pilla esta pandemia después de un periodo de baja incertidumbre. Por lo tanto, lo que tenemos acá es mucho más certidumbre. Y por lo tanto, creo que no estábamos preparados para realmente tener mucho mayor certidumbre. No teníamos los músculos preparados para poder enfrentar esta situación. Un poco para lo que yo creo que podrían ser elementos que hagan bajar la incertidumbre o manejar la incertidumbre y mejorar la productividad, voy a mencionar solo 4. Uno, que yo creo que es mantener la calma y tranquilizar a los equipos. Todas las crisis pasan, pero uno, frente a una crisis tan grande como esta, ve un desastre en los próximos días. No sabemos cómo va a terminar, si va a salir o no la vacuna, si la vacuna va a ser efectiva, si viene una segunda o tercera ola. Por lo tanto, yo creo que hay que dar una sensación de que esto va a pasar y que tenemos que ser razonables, racionales y enfrentarlo con tranquilidad. Respecto a la industria que mencionaba Diego, yo no sé si industrias van a desaparecer con esto, pero yo creo que muchos actores de ciertas industrias van a desaparecer. Pero probablemente van a aparecer otras industrias y actores en nuevas industrias. Entonces va a volver un nuevo equilibrio. Mencionaba que hay una oportunidad para las empresas que contratan a personas de otra ciudad, de otro país. Sin embargo, yo creo que eso tiene un riesgo. El segundo tema es fortalecer las comunicaciones dentro de la compañía. Creo que hay que darle seguridad. Uno ya no se ve las caras todos los días, ya no tiene el ambiente. Yo creo que esto mismo que estamos conversando ahora, si se hubiese dado en un conversatorio presencial, la gente hubiese gastado tiempo en ir perfectamente, pero los participantes se hubiesen encontrado, entre ellos hubiese habido un contacto humano que se pierde en estas circunstancias. Entonces la gente mucho participa en este tipo de paneles o cosas, seminarios, cosas así, por saber que se va a encontrar con una persona, por saber que va a poder compartir con un colega que vive en otra ciudad, que vive en otro país, y por lo tanto ahí se enriquece un poco la discusión sobre la cual motiva el conversatorio. En tercer lugar, nosotros siempre hemos hablado dentro de las empresas, psicología, el famoso trabajo en equipo, el coworking, el co-construcción, el co-cooperación y una serie de cosas. Y lamentablemente el trabajo a distancia se pierde mucho esto. No hay o sea, una persona que puede trabajar en Arequipa, por ejemplo, con una empresa que es Lima, probablemente no siente la misma identificación de la persona que va a la oficina, llamémoslo una fábrica. A lo mejor el operario de la fábrica tiene que ir a la fábrica, por lo tanto estamos hablando de una industria distinta, pero el contador puede ser que esté en Arequipa. Él no va a sentir la misma pertenencia a esa empresa si es que no la conoce, si no conoce a sus pares, si no se ha tomado un café, si no ha salido a comer, si no ha jugado un partido de fútbol con ellos, si no ha ido a una fiesta de fin de año con ellos. En fin, hay una serie de cosas que en definitiva creo que para el ser humano son muy importantes. Y en cuarto lugar, lo que mencionaba Diego, tener un plan. Creo que para la incertidumbre lo que genera, me imagino yo, lo que me produce a mí, es angustia. Y si yo no tengo un plan de cómo más angustia tengo porque no sé cómo esto va a terminar. Si los líderes de las compañías generan un plan de retorno de acuerdo a las circunstancias de cada empresa, de cada país, de cada industria, eso tranquiliza, baja la incertidumbre, mejoraría yo creo que la productividad. Con eso termino mi exposición y dejo abiertas las preguntas.
Muchas gracias, Patrick. Ahí me gustaría un poco para cerrar, he tomado nota de los 4 puntos. Hay una cita del Quijote que dice: confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a amargas dificultades. Yo creo que resume muy bien las cuatro líneas que él ha marcado: mantener la calma, fortalecer la comunicación, el trabajo en equipo y tener un plan. Creo que lo resume de una manera literaria más antigua. Muchas gracias. Y ahora, un poco, después de todo este, digamos, monólogo que hemos podido, voy a abrir un poco el debate, os voy a lanzar algunas preguntas y ahí ya contestáis un poco como vosotros. Creo que tenemos tiempo suficiente como para tratar todos. Os ruego brevedad para que nos dé tiempo a todos, os dé tiempo a todos conversar, y os voy a lanzar algunas preguntas. Me gustaría separar el concepto de incertidumbre y teletrabajo, para alejarlo, porque creo que son 2 cosas un poco diferentes. Entonces, nos vamos a quedar con la incertidumbre y lanzo una primera pregunta que puede ser: oye, esta incertidumbre que vivimos de país, económica, de pandemia, de todo, impacta en la salud mental de las personas, que además genera desequilibrio. ¿Cómo se traduce eso en falta de productividad en las organizaciones? ¿Cómo podemos nosotros identificar que se produce esa falta de productividad, ese impacto que tenemos o que tienen las personas? Pedro. Sí, o sea, hay que pensar que vamos a imaginar la metáfora de un partido de fútbol y quiero a mi jugador concentrado 100% en el partido. Pero vamos a suponer que mi jugador está parcialmente concentrado ya en si va a continuar en el equipo, si lo van a sacar en segundo tiempo o si de alguna forma está preocupado de otras cosas, ¿no? Entonces, la incertidumbre afecta porque la persona, como dije, la mente quiere de una manera armar certidumbre, o sea, construirla, incluso mágicamente, ¿no? Por eso me gustó lo que dijo Patrick, ¿no? Tengamos un plan, aunque luego lo desechemos el plan. Pero como si el plan es provisional, yo siempre digo, en mi organización, siempre estamos en piloto. Estamos haciendo un plan piloto, o sea, un ensayo, ¿no? O sea, entonces, si la mente de la persona está concentrada en la tarea con tranquilidad, fenómeno. Pero si la persona está, digamos, con la mitad de la cabeza pensando, ya, si esto va a durar o no va a durar, entonces ya no está concentrada. Y es por eso la importancia del plan. Voy a irme a lo psicológico porque, ¿no? Y lo más cotidiano. Imaginemos, alguna vez han tenido ustedes problemas en su relación de pareja, y a todos los que nos escuchan, ya, imaginen lo que es combinar acciones, planificar futuro, todos están pensando, pero ¿voy a seguir o no voy a seguir con esta persona? ¿Nos vamos a separar o no vamos a separar? O sea, ya no es la misma familia, ya no es la misma relación. Entonces la productividad va a bajar porque la persona no está 100% concentrada en las metas. Está preocupada por lo que va a ocurrir. Entonces, ya de entrada, su mente va a volar más de una vez a todo comunicado. O sea, imaginémonos que esté en trabajo y llega un email, ¿no?, de algún asunto y ya le comienza a encontrar las 3 piezas al gato, que quiere decir, y ya no está trabajando con futuro. Gracias. Dejo de hablar para que el resto participe. No, alguno matiza, recoge milagros. Yo quisiera comentar, a ver, yo les comenté que me muevo entre el Congreso y la universidad, ¿no? Y aunque tu punto de partida es separar el tema del teletrabajo y esto, yo tuve 2 experiencias muy al comienzo de la pandemia, y una fue en la universidad, porque claro, comenzar a dictar clase a la pantalla y ver que los alumnos tenían la pantalla apagada es un tema complicado, ¿no? Pero bueno, decidí manejarme con prudencia y no insistir, y en algún momento surge esta preocupación a nivel general, y descubrimos que la tranquilidad a la que hacía referencia Diego, de mezclar casa con estudios y trabajo, o sea, no es fácil, ¿no? Es un tema muy complicado, y que, claro, cuando el alumno está en la universidad, está dedicado a eso, pero en casa, y más aún en la maestría, pues tienen muchos factores que los distraen y que les impiden concentrarse en ese tema. Yendo al Congreso, tuve un incidente concreto con una persona que me dijo directamente: mira,
no estoy manejando esto bien, no puedo manejar la casa, mi familia, estar acá y poder trabajar. Necesito que me des un tiempo para poder organizarme y además, claro, le había afectado. Entonces creo que es un tema muy complicado, la manera como cada quien puede afrontar esto en un entorno de más o más mayor o menor privilegio y donde las brechas creo que se sienten de manera más pronunciada, ¿no? Yo quería lanzar otra para ver otra mirada, ¿las empresas peruanas están preparadas para enfrentar esta nueva situación que a priori, bueno, yo creo que hay un horizonte de por lo menos un par de años en lo que salimos de esta pandemia? Entonces, ¿la empresa peruana en general está preparada? ¿Y las personas? Es decir, las empresas son instituciones, son organizaciones, y las personas están preparadas para tener un horizonte un poquito más a largo plazo. No estamos hablando de días, de semanas o de un mes. Estamos hablando de un tiempo un poquito más largo con el factor incierto de todo lo que habéis comentado. Diego, Patrick o Sí. Pedro. Ya, Diego, primero. Dale, gracias. Yo creo que nadie estaba preparado. O sea, más allá de que son empresas peruanas o argentinas o suizas, ¿no? O si es un colegio o es el Congreso, creo que nadie estaba preparado. O sea, la pregunta en realidad es si están, creo, en capacidad de adaptarse, ¿no? a las nuevas circunstancias. Y ahí creo que, claro, nosotros en estos contextos a veces usamos pues la palabra empresa, ¿no? Y nos estamos refiriendo a la gran organización, ¿no? ¿No? Corporate. Y la verdad es que las empresas peruanas son muy chiquitas en promedio, ¿no? O sea, tienes 2/3 de la PEA del Perú trabaja en microempresas, ¿no? Empresas de menos de 5 trabajadores. Eso es, ¿no? Y muchísimos de ellos son en realidad independientes, informales. Entonces, claro, a veces por malformación del lugar donde trabajamos, cuando uno habla de la empresa, dice, bueno, ya, pues la gran... Y la verdad es que la empresa peruana es una, en su gran mayoría, y para la gran mayoría de la población, es una empresa probablemente informal, de baja productividad, y que sobre los problemas que ya tenía, le cae esto encima. Entonces, en realidad, el nivel de adaptación que estas empresas han tenido que hacer ha sido pues brutal, ¿no? Porque tienes que pasar por un proceso, para muchos ha sido un reto pasar por el proceso de formalización, por ejemplo, ¿no? Para acceder a los créditos y subsidios del Estado. ¿No? Para otros ha sido un mundo reinventarse y empezar a vender online, ¿no? Que ni se les pasaba por la cabeza, y establecer sistemas de pago electrónico. En ese sentido, el Perú sí estaba particularmente atrasado y ha tenido que avanzar muchísimo. Muchísimas empresas para sobrevivir han tenido que avanzar bastante en estos tiempos. Ahora, todavía estamos en una situación muy incierta, ¿no? Se comentaba antes, no sabemos si viene segunda ola, si no viene, y a esto se le suma algo a lo que Milagros hacía referencia, ¿no? En el Perú no es solamente ahorita incertidumbre del COVID, es incertidumbre política. Y creo que los retos que tiene esta gran mayoría de empresas que no estaban menos preparadas que en otras empresas y en la mayoría de países, todavía para adelante quedan espacios de preocupación y de mucho trabajo. Sí, lo que ha dicho Diego, a mí más bien me lleva de entusiasmo. O sea, los peruanos, por lo menos yo he pasado de todo. ¿Ya? Como peruanos hemos pasado de la hiperinflación, ¿no? O sea, entonces digamos que ya no me asusto tanto, y cuando comprendo que lo que dice Diego es cierto, que son grupos pequeños, entonces, claro, o sea, esos son más fáciles de adaptar, las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Pero lo importante acá es la disposición. El problema acá es el debate, ¿cuánto va a durar? ¿Ya? Vamos a volver a una normalidad. Entonces, eso más bien detiene a la persona en la adaptación, ¿no? Esperar que esto regrese a algo. Entonces, dado que las personas, mientras más rápido, ¿no?
desechen lo que ya está ahí, aunque les haya costado, ¿no? Y más rápido se vayan hacia adelante y comiencen a pensar, creo que va a ser muy útil, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa de Credit Home ha nacido, ¿ya? Es interesantísimo, ¿no? O sea, una súper oportunidad, ¿no? Y yo creo firmemente en la capacidad. Lo que necesitamos acá es más bien liderazgo. Yo creo que el problema político, ¿ya?, nos está complicando más de lo debido porque nos aumenta incertidumbre todo el tiempo, ¿no? Y nos quita ¿no? Una visión de esperanza y más bien nos da una impresión de caos y de problemas. Pero si a la iniciativa humana le dejaran simplemente adaptarse y no estorbaba, y no estorba el tema político, yo le tengo mucha fe a mi patria, ¿no? O sea, creo que rápidamente las personas se van a adaptar y rápidamente van a pasar hacia adelante, ¿no? Es mi impresión. Ahora, obviamente que las personalidades más flexibles, ¿ya? Son las que van a estar mucho más atentas y rápidas, ¿ya? Y las personalidades, digamos, más rígidas son las que van a ir quedando atrás, ¿no? Perdón, y si me permiten complementar ahí muy brevemente, creo que va a haber una tendencia natural a cierta rigidez y de empresas y de trabajadores, empresas principalmente, ¿no? Que no van a querer desinvertir, no es mucho trabajo cambiar de rubro, ¿no? Pero y aquí la política pública creo que tiene que acompañar a dar herramientas de flexibilidad para las empresas que necesiten o quieran reconvertirse, ¿no? Algunas van a tener que contratar personal distinto, algunas van a tener que cambiar de giro, pedir una licencia distinta, no porque, digamos, en el corto plazo o quizá en el mediano plazo, pensando en el turismo, la cosa cambió. Creo que aferrarnos a los patrones pasados, ¿no? Y insistir desde la política pública y desde la política privada, ¿no? Y mantengamos el trabajo y la misma empresa haciendo lo mismo y el subsidio, de repente es pérdida de tiempo y de plata para todos. ¿No? Entonces aquí creo que ser un poco más flexible y dejar que los recursos humanos y financieros fluyan hacia donde tienen que fluir es la política más saludable. Diego, a mí me gustaría comentar a todo el grupo también, por favor. Yo hace mucho tiempo atrás, antes de la pandemia, cada vez que conocía a un ejecutivo o a una persona de alguna línea de trabajo de alguna empresa, yo le preguntaba, ¿cuánto de tu trabajo podrías hacerlo en casa? ¿Ya? Y me decían 30%, 40%, 60%. Y algunas personas tenían que transportarse, ¿no? Bastante, ¿no? Y yo le preguntaba siempre, oiga, si tienes una computadora y una buena conexión, ¿cuánto de tu trabajo lo harías en casa? Y me decían unas cifras muy grandes, 70%, 60%, las menos era 30%, 40%. Pero las empresas buscaban controlar, ¿no? Como tú dices, controlar la productividad. Yo creo que hay medidas creativas para eso y las empresas, no sé por qué está en la razón, desconfían tanto del personal. La mente humana le gusta ser productiva, le gusta ser útil. A la mente humana le gusta que confíen en ella. ¿Ya? Si un jugador, nuevamente la metáfora del fútbol, un jugador entra a la cancha y le digo, exacto, contigo volteamos el partido, ese jugador va a mejorar su rendimiento, ¿no? En cancha. Entonces, eso es algo que yo no entiendo mucho, ¿no? ¿Por qué seguimos con el paradigma de estar vigilando? Además, ahora que no se puede vigilar, ¿no? O sea, que de alguna manera tenemos que más bien soltar y dejar que las personas, simplemente centrándolas con objetivos y permitiéndoles ser más creativos, ¿no? O sea, pensemos que otros países tienen una mayor índice de innovación y en este país hay mucho miedo. Y además tenemos una cultura equivocada del error. El error es parte del aprendizaje, es inevitable. Si yo voy a aprender a patinar en hielo, me voy a equivocar. Entonces, ¿por qué hacer un drama, ¿no?, del costo del error? O sea, más bien hay que aceptar los errores como parte de un tema sistémico y las empresas, o sea, y quitarles el miedo al error a todos los que son colaboradores, que me gusta mucho más la palabra que trabajadores, ¿no? Colaboradores en una meta, y que tendrían que más bien poder compartir sus errores. Miren, esto fue un error que cometí.
qué interesante, compártelo, ya, para no repetirlo, pero más bien voy a ocultar los errores, porque en la percepción del que supervisa, esa percepción es, este no es bueno porque cometió errores, ¿ya? Y eso también es otro freno y otro paradigma que tenemos que modificar seriamente, ¿no? Entonces ya antes de la pandemia, ya la gente podía trabajar desde casa en muchos planos y en muchos sitios, ¿no? Entonces lo que ha hecho la pandemia es acelerar ciertos procesos, ¿ya? O sea, ¿no? Como un terremoto, ¿no? O sea, los sacudió y los aceleró. Claro, lamentablemente. Dime, Patrick. Sí, perdón. Yo quisiera dos cosas. Uno, siguiendo la metáfora del fútbol, que me gusta mucho, en general mucho todos los deportes, pero el fútbol es apasionante. Yo te diría que es imposible considerar un partido de fútbol el arquero trabajando en casa, la defensa en el campo, el medio campo en otro país y el delantero. De manera que creo que hay que hablar de industrias porque hay cosas que en definitiva no se van a poder hacer por la casa. Y por suerte. Y por otro lado, siguiendo con el fútbol, es totalmente distinto, como lo estamos viendo hoy día, ver un partido de fútbol por la televisión que ir al estadio y vibrar con todo lo que tiene en el entorno, a pesar de que hay traslado, hay un costo, pero se vive una emoción totalmente distinta. Yo creo que esas partes son súper relevantes. Eso te lo quería comentar No, desde mi Patrick, punto de yo vista. yo estoy de acuerdo contigo, porque estamos hablando de temas muy generales, ¿no? Obviamente, Correcto. total, o sea, yo estoy hablando de las Correcto. cosas que sí se pueden. Yo coincido contigo que ir a un estadio es, o sea, imagínate, no he visto los partidos y es muy Correcto. triste, pues, ¿no? Muy triste el fútbol así, Así, ¿no? incluso Pero, hoy día ya no hay localía. Los sí, locales pierden y los de visita y ganan de visita. claro. Y lo segundo que quería comentar respecto a mi experiencia en Perú, yo viví 3 años, yo soy vicepresidente del directorio de Hábitat en Perú, y la verdad es que yo creo que es producto tal vez de la industria, en la cual estamos muy tecnificada, fuimos capaces de, en una semana, convertir todo lo que hacíamos en la oficina, hacerlo en la casa. Con ciertas dificultades, sin duda. Pero hay un costo, se tuvo que desarrollar muchas cosas, pero el 100% de los funcionarios, de los cooperadores, de los trabajadores de AFP Habitat en Perú son peruanos, 100%. Y tuvieron una actitud excelente de adaptarse a estas circunstancias. No podíamos abrir las sucursales, se creó una sucursal virtual de manera de poder tramitar pensiones, fallecimientos, retiros, una serie vinieron los retiros productos del COVID, y todo eso se logró en tiempo récord, con muy pocos errores. Yo creo que, y lo tercero solamente, el supervisar no es ser un policía. Yo estoy de acuerdo contigo que los errores son aprendizaje, sin duda. Y básicamente yo diría que la supervisión no es estar tratando de evitar errores y ser castigador de los errores que se... Creo que la supervisión mucho más allá, es la comunicación, la planificación, un poco los puntos que mencioné como elementos para disminuir la incertidumbre y la angustia, digamos. Bueno, yo un poco... Disculpa, Pedro. No, está perfecto, está impecable. Yo sé que esto nos daría para toda la noche, pero para cumplir horarios, bueno, lógicamente queremos que todos disfruten ya la noche y no sé quién lo hablaba antes, que teníamos que ser muy limitantes en los tiempos del Zoom, ¿no? Quería agradecer a Milagros, a Pedro, a Patrick y a Diego por compartir su sabiduría. La verdad es que para mí ha sido un honor. Yo no he tenido nada que hacer, nada más que escucharos y un poco lanzaros algunas preguntas. No he hablado de fútbol y eso que soy muy futbolero también, pero creo que ha estado maravilloso escucharos. Y además le agradezco a Silvia y a Great Home por permitirme compartir este conversatorio sobre incertidumbre, ¿no? Algo que estamos manejando y que lidiamos todos los días. Ahora, en cuanto ya terminemos, van a presentar la nueva web de Great Home, que la vais a ver en pantalla. Y bueno, pues agradecer a todos la asistencia
De nuevo, a todos los panelistas, muchísimas gracias y buenas noches, y a todos feliz Navidad. Que disfrutemos y tengamos un año maravilloso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias Pedro, gracias Diego, gracias Milagro. Gracias Diego, gracias Petrán. Muchas gracias. Gracias, ha sido un placer.